Te enseño a crear una gráfica de rangos de valores máximos y mínimos SVG para Power BI. Como vemos en nuestro reporte, tenemos la matriz, que en este caso, para simplificar nuestro ejemplo versus los videos anteriores, únicamente le dejé la columna de total ventas, en donde incluso tengo en color verde y rojo el valor mínimo y máximo que me interesa identificar dentro del rango de valores que quiero establecer. Y tenemos la gráfica SVG, en donde tengo desde el valor mínimo hasta el valor máximo, en este caso desde 93 hasta 489 millones, y en verde y en letra en negrita el valor real de ese elemento en donde estoy posicionado en este momento, ¿sí? Entonces es de acuerdo a los valores máximos y mínimos que estoy graficando, en qué posición se encuentra mi valor en cada una de las líneas. Para ello, pues incluso aquí tengo el cálculo del valor máximo y el cálculo del valor mínimo, cuyas fórmulas son las siguientes, ¿sí? Voy a generar una tabla en memoria con la función summarize que me guarde los valores por año, por campaña y por el total de las ventas, ¿sí? La campaña es cada uno de estos textos que se discrimina de forma anual. A esa tabla en memoria le voy a calcular el máximo y lo voy a redondear porque no le quiero manejar decimales, ¿sí? Entonces de esa forma calculo el máximo y de esa misma forma calculo el mínimo, simplemente estoy cambiando aquí la función inicial. ¿Bien? Lo podemos manejar como variables o como dos medidas independientes, como hice en este caso para entender mucho mejor el ejercicio. Ahora, la medida que define nuestra gráfica SVG es la siguiente. Vamos a ampliar aquí nuestra fórmula, una variable que define el valor mínimo y lo estoy dividiendo entre 1.000.000 para manejar números más pequeños en la escala, ¿sí? Y que los muestre de esta forma. Entonces estoy calculando el valor mínimo, el valor máximo y el valor actual o valor real en cada una de las líneas. Luego estoy generando tres variables para manejar el formato de los números, ¿sí? Como se quieran representar dentro de la gráfica. ¿Listo? Ahora calculamos en una variable cuál es el tamaño que voy a manejar para mínimos y máximos, ¿sí? Dependiendo de la posición del valor. Entonces, si el valor actual es igual al mínimo, va a estar ubicado en el 0.08, que vendría siendo el 8% de la gráfica. A partir de ahí empieza la gráfica. Si el actual es igual al máximo, ¿sí? Llegaría hasta el 93% del total de la gráfica, ¿sí? Que se está representando allí. Y si no es ni mínimo ni máximo, pues se hace el cálculo respectivo, ¿sí? Para identificar exactamente entre esos rangos máximos y mínimos en qué parte de la barra se encuentra nuestro valor. Con lo cual, por ejemplo, tenemos gráficos como en esta línea en donde el cursor, el indicador verde, está en la posición del 100%. Tenemos la línea identificada con el rojo en donde el puntero verde, ¿sí? La posición verde con los 93 está al principio de la barra, y cualquier otro valor intermedio pues se calcula de acuerdo a la proporción de millones y los valores máximos y mínimos, ¿sí? Con lo cual utilizaríamos esta fórmula que está aquí. Ahora, esa posición que acabo de calcular la estoy guardando también en formato de porcentaje. Esa posición la estoy calculando en formato de texto, ¿sí? Arriba la calculamos en formato de números,
Ahora la estoy calculando en formato de texto para almacenarla en forma de texto y poderla concatenar con el resto del gráfico SVG. Luego tengo 4 variables que me van a permitir definir los colores de las barras, de la posición del apuntador verde y de los textos. ¿Bien? Ahora, nuestra gráfica SVG tiene la siguiente estructura. Una primera línea que define la gráfica y su tamaño, que en este caso está calculado en forma de porcentajes. Por eso nuestros números en la parte superior están escritas de esta forma, para calcular porcentajes de tamaño. ¿Ok? Entonces tenemos una gráfica que se acomoda al tamaño completo de la gráfica que estemos trabajando. Luego tengo una definición que me permite definir un color de barra inicial, un color de barra final para generar un degradado. Y si nos damos cuenta, nuestra línea empieza de un color gris claro a un color gris oscuro. Entonces de esa forma estamos generando con este código SVG el degradado que necesitamos. Luego generamos la barra de 100%, ¿sí? La barra gris, que hace el llamado a la función lineal, que es esta que tenemos aquí, es decir, el degradado, ¿sí? Genero la barra y le aplico el degradado. Luego tengo la posición de el valor real, donde queda dentro del rango de máximos y mínimos posicionado. Por eso los parámetros de x1 y de x2 corresponden a la posición del valor actual y pues el color que le quiero manejar, que en este caso es un color verde. ¿Listo? Luego tengo los textos para definir los 3 rangos, el máximo, el mínimo y el valor. Bien. Cada uno de ellos se ajusta de acuerdo a la posición y a los textos que quiero mostrar de acuerdo a la posición de esos límites máximo, mínimo y posición actual. Y con eso, bueno, finalizamos nuestra gráfica. Una vez tenemos toda la configuración, nos encontramos con la gráfica resultante que define, de acuerdo a mis valores, dónde está posicionado en ese momento dado el valor que estoy representando. Podemos cambiar los colores, podemos cambiar el degradado y los límites máximos y mínimos se calculan de forma dinámica en función de los filtros aplicados. Con lo cual, por ejemplo, en esta gráfica puntual, si yo seleccionara años diferentes, ¿sí? Pues los límites van a cambiar en función de los números que estoy representando. ¿Bien? De modo que pueda yo establecer esos máximos, mínimos y valores relativos o relacionados al valor que estoy representando en cada uno de los textos dentro de esta matriz.